Era que en este capítulo empezamos a ver lo que era el concepto de la derivada direccional y entendida esta que la derivada yo ya la puedo enfocar en diferente dirección en donde tanto x como y, entendidas como las variables de entrada, ¿no es cierto?, bajo ese contexto, eh, varían al mismo tiempo, a diferencia de lo que partimos del concepto de la derivada parcial. Perdón, ¿no es cierto? En la derivada parcial se hablaba de que yo derivo con respecto a una variable y las otras se mantenían constantes y viendo la interpretación geométrica hasta una derivada de una función de dos variables, se podría entender que... Dios les bendiga a todos, hermanos, pasen bien. Mi hermana Diana. Que la derivada en X, la derivada parcial de X y la derivada diferencial en Y, en esencia son dos casos de derivadas parciales. Sí, en la dirección a lo largo del eje X, reiterando eso, y a lo largo del eje Y. Y vimos toda la parte matemática de que me permite obtener la derivada direccional. Aquí habíamos introducido el uso de este vector que se llama el vector unitario, o que yo debo de calcular, ojo, porque a veces no necesariamente la información me da el vector unitario, pero yo tengo que determinarlo, como habíamos visto ya anteriormente, y cómo se lo calculaba. ¿No es cierto? Como ustedes conocen cómo se calcula la derivada del vector unitario, ya que este es el que me indica hacia dónde se tiene que dar la derivada. En toda la parte matemática que habíamos desarrollado, hicimos luego una analogía o una equivalencia del producto punto, ¿no es cierto? Y establecimos que había una correlación desde el punto de vista matemático que me permitía expresar la derivada direccional para no utilizar la definición formal, ¿sí? Y se reducía a esta relación que la derivada direccional de f en una dirección u es igual al vector unitario u, vuelvo a reiterar que me establece la dirección, por este nuevo concepto que se conoce como el gradiente de una función, ¿sí? En realidad el gradiente es una operación matemática que al aplicar la primera derivada transforma la estructura matemática de la función que es un escalar a una estructura vectorial, ¿sí? Ese es el gradiente de la función. Y obviamente tiene sus aplicaciones, sus interpretaciones. Bien, entonces habíamos, me parece, llegado hasta esta parte en donde se llegó a determinar y establecer este concepto, esta forma matemática para poder desarrollar la derivada direccional, vuelvo a reiterar, definida por un vector unitario y por este concepto, lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, que es una característica matemática conocida como el gradiente de f. Me parece que les había mencionado en algunos textos, van a encontrar esta forma, gradiente, ¿sí?, que expresa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado en el momento que vean alguna bibliografía y vean escrito el gradiente, porque a veces no se suele entender. ¿Qué es o qué significa o qué es? Pero representa el gradiente. Preguntas tal vez hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Es algo que de alguna manera ustedes ya deben haber tratado el aspecto vectorial en la álgebra lineal. Entonces, algo de eso estamos considerando aquí. Algunos conceptos se deberán de utilizar para la resolución de algunos problemas. Bien. No sé, me parece que quedamos hasta allí. ¿Estoy bien? No sé si alguien me ayuda. Bien, ¿este ejercicio lo hicimos o no? No recuerdo. Que me pide determinar el gradiente de f en R igual a 4,3. Me parece que sí lo hicimos, ¿no? ¿O no? Ese de ahí no, pero... Ah, no, sí, sí. Sí, ese de ahí sí. Ya. Rápidamente, en ese problema se plantea, dice, encontremos el determinante al gradiente de f en R4. De hecho, el gradiente como tal, y vuelvo a reiterar lo que en algún momento había definido, cuando llego a la derivada de una función, sea parcial o total, debemos nosotros recordar que su resultado, ¿qué he dicho yo inicialmente? ¿Qué es? Cuando derivo una función, ¿qué obtengo como resultado? Otra función. La nueva función. Otra nueva función, ¿no es cierto? Claro está que luego cuando le doy la interpretación o le evalúo, ese resultado es lo que le daba la interpretación geométrica, ¿no es cierto? El concepto que me interesa resolver. Entonces acá también el gradiente como tal, dependiendo obviamente de la forma matemática de la función, lo que se genera es
mencioné hace un momento un vector, pero es un vector que tiene las variables originales de la función. ¿Estamos? Y cuando le evalúo, le conozco como el gradiente, o sea, es la función gradiente en pocas palabras. Más adelante vamos a ver un concepto de funciones vectoriales y también el resultado que se obtiene de estas derivadas, que se construye también un tipo de matriz. Bueno, eso lo veremos en las siguientes clases. Bien, y decíamos determinar el gradiente de f en un punto era igual a 4,3. Nosotros sabemos, rapidísimo voy a recordar este ejercicio, ¿no es cierto? Tenía que sacar el gradiente de f. El gradiente de f me quedaría escrito como x sobre 8. Estoy sacando las derivadas, más en este caso 2 novenos de y en j. Este es el gradiente. Si le evalúo el gradiente en el punto r, que me está dando aquí la solución, mi gradiente de f viene a ser igual a 4,2, sería a 1/2 de i, deberán si por ahí no me estoy equivocando, y el otro sería 2/3 de j. Este es el gradiente en ese punto. Volvemos al mismo concepto, es decir, que por cada punto de la superficie, porque es la representación de una superficie, lo que tenemos ahí descrita, ¿sí? Por cada punto de la superficie yo tengo un gradiente, ¿sí? Luego me dice utiliza el gradiente para calcular la derivada direccional de R en la dirección de R a Q, donde Q es el punto 5, 6. Yo tengo primero que sacar la derivada. Me parece que sí tenía hecha esa representación, pero qué raro. Me pensé que sí lo había hecho. Entonces, obviamente, yo saco el vector RQ, ¿no es cierto? Aplicando la álgebra que ustedes conocen, sería 5 menos 3 sería I, y 6 menos 3 sería 3J. Ojo, este es un vector que me da una dirección, ¿verdad? Pero para poder utilizar la relación anterior, esta de aquí, yo tengo que determinar el vector unitario. Acordaránse, porque ahí se suele cometer un error. Entonces yo saco el unitario de RQ, ¿no es cierto?, del vector RQ, y esto va a ser el vector para su módulo. En este caso, ¿qué me quedaría si me ayudan? 9, 10. Raíz de 10 es, ¿no es cierto?, el módulo. Entonces, raíz de 10 en I más 3 raíz de 10 en J. Este es el vector unitario y aplicaría ahora la relación del producto, ¿no es cierto?, en la derivada direccional de f va a ser igual a un vector unitario o lo que se coloque por el gradiente de f. Si hago la operación 1/2 por 1 sobre raíz de 10 me va a quedar, y esto ya se transforma en un escalar, ¿no es cierto? Porque el producto punto se caracteriza, multiplico dos vectores, pero el resultado es un escalar. Y en este caso 2/3 voy a tener 2 sobre raíz de 10, y esto me daba ¿cuánto? 4, 5, 5 medios, ¿estoy bien? Sí, 5 medios raíz de 10. Ya, eso es la derivada direccional. Estamos en ese caso. Obviamente yo también pude haber obtenido solamente la derivada direccional en función, si es que no me he dado ningún punto, en función de esto. Ojo, sí, aquí le tomé el gradiente evaluado en el punto 4,3, el vector unitario que me da, pero también el gradiente, a lo mejor si no me dice el punto, ¿sí? Yo podría haberle utilizado esta relación del gradiente y me queda la derivada direccional como una función escalar, ¿sí? Como digo, en este caso utilicé la relación. Y bueno, la representación de los vectores sería de hacerle en el plano para ver hacia dónde están estas características, ¿sí? Bien, un poco eso era lo que se había desarrollado. La interpretación del gradiente. Sí, entonces aquí nosotros tenemos que entenderle desde el punto de vista del producto punto que me representa. Y decíamos, la derivada, la dirección del gradiente es la dirección en la cual la derivada direccional tiene mayor valor. Y dos, el módulo del gradiente es el valor de mayor derivada direccional. Recuerden que habíamos analizado la expresión matemática del producto punto. Estaba asociado a un ángulo que se forman entre dos vectores, y eso le hicimos aterrizar en la idea del gradiente, donde decíamos el módulo del vector unitario es 1, por lo tanto no es necesario colocarle acá, ¿sí? Sin embargo, eso era lo que nosotros analizábamos y decíamos que el coseno de alfa, por definición trigonométrica, es una magnitud que se mueve entre -1 y 1, ¿sí? Y es el que marca
efectivamente el valor de la derivada direccional. Y decíamos, ¿qué pasa cuando analizábamos ciertos casos del ángulo? ¿No es cierto? Si alfa es igual a 0, decimos que el gradiente y el vector unitario tienen la misma dirección, lo cual se establece que en esta dirección del mismo gradiente se tiene la máxima derivada direccional, porque es el módulo del gradiente de f, dado cuenta que coseno de 0 es 1. Si alfa es igual a pi sobre 2, el gradiente y el vector unitario significa que están a 90 grados, por lo tanto, y por definición propia de ortogonalidad en el producto punto, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? En el caso que alfa sea menor a pi, implica que el vector unitario y el gradiente, perdón, y el vector unitario están en direcciones opuestas, ¿sí? Y lo que se obtiene es que a dirección contraria del gradiente, nosotros vamos a tener la derivada, la mayor, a ver, la menor derivada direccional, ¿sí? Porque es la misma, el valor absoluto del gradiente como tal, pero ¿con qué? Con signo negativo, ¿sí? Por el ángulo alfa, porque coseno de 180, ¿no es cierto? De más de 180 o menos 180 o pi radianes es menos 1 en la formulación de la identidad trigonométrica. Bien, ¿no es cierto? Aquí tenemos este ejemplo que también podríamos, se puede desarrollar. Tenemos 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien, le voy a desarrollar acá. A ver, un ratito. Este ejercicio no lo hicimos tampoco, no es cierto. No, profe. Ya, 3x menos y. Y si tengo la función que era menos y al cuadrado, era, ¿no? Más 3y más 3x menos y. ¿Sí? Y lo que me pide encontrar la derivada direccional máxima. X igual a 1. A ver, 2x al cuadrado menos y al cuadrado más 3x menos y. Me pide encontrar la derivada direccional máxima, ¿no es cierto? La derivada direccional máxima que se obtiene en el punto 1, 2, me parece que estaba 1 menos, en el punto 1, menos 2. Bien, yo primero tendría que determinar el gradiente de la función, ¿no es cierto? Y el gradiente de la función me da que es igual a 4x, ¿no es cierto? Más 3 en y sería menos. No se olvidarán que el gradiente es las derivadas. La derivada direccional es esto. La derivada de f de x. La derivada parcial con respecto a x en y, más la derivada parcial de y en j, ¿no? No se olvidarán eso. ¿Vamos? Y tengo este gradiente. ¿No es cierto? Como tengo el punto en el cual me pide encontrar la derivada direccional, yo también puedo encontrar el gradiente en ese punto. ¿No es cierto? Entonces sería, evaluando en 1 menos 2, voy a tener aquí 4 más 3 sería 7 en y, menos con menos 2 se me da aquí menos 4, más 3 menos 3, y me va a quedar más 3j. Este es el valor del gradiente en el punto 1 menos 3. Y por definición, ¿cuál es la derivada direccional máxima? ¿No es cierto? Tenemos que la derivada direccional es el producto del vector unitario por el gradiente de f. ¿Cuál es la definición cuando es la derivada máxima? ¿Cuál sería la derivada direccional máxima? ¿Quién me dice? En base, esto es conceptual, con lo que acabamos de mencionar. 0. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque el coseno se movía entre 1 y menos 1 y cuando era la máxima era 0 el coseno, me parece, y se Bueno, multiplicaba por él. el ángulo es 0 y coseno de 0. Sí, cierto. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada direccional? El valor de la derivada direccional en este ejemplo. ¿Sería el mismo ahí? Mismo que, pero.
el mismo gradiente. Alguito más le falta. Recuerden que la El derivada... mismo módulo del gradiente. Correcto, es el módulo del gradiente. Así directamente, la derivada máxima, en este caso, es el módulo del gradiente. Y el módulo del gradiente en este caso va a ser 49 más 9, raíz de 58, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí? Este vendría a ser la derivada direccional cuyo valor máximo se da en la misma dirección del gradiente y su valor numérico, en este caso, dado el ejemplo que tenemos, es raíz de 58, evaluado en el punto 1, menos 2. Ojo, recordaron, eso es muy importante. Vuelvo a reiterar, el gradiente puede ser una función expresada en una función vectorial expresada en X y Y, y la derivada direccional puede ser también expresada en una forma escalar dependiendo de X y de Y. Obviamente aquí hice la evaluación del punto 1 menos 2 porque era lo que me daba el problema. ¿Estamos? Entonces recuerden, estas cosas son conceptuales y de aplicación, tal cual, no tengo que demostrar nada. Entonces, si me dice que la derivada direccional es cuando el ángulo θ entre el vector unitario y el gradiente valen 0, lo cual implica que tienen la misma dirección, entonces el valor máximo es únicamente el gradiente es el módulo del gradiente. ¿En dónde estaría o a qué sería igual la derivada mínima? Derivada direccional mínima en el mismo punto. Es lo mismo, pero con negativo. Correcto, ¿no es cierto? Este es máximo y la derivada mínima es exactamente lo mismo, pero con signo negativo. ¿Sí? Lo cual significa, ¿no es cierto?, que este es el gradiente de f. En esta dirección tenemos el máximo, ¿sí? Y el mínimo, lo que se interpreta es que tiene dirección contraria, la derivada direccional. ¿Estamos? ¿Preguntas? No sé si hay alguna duda. Sí, ¿puede repetir cómo sacó la raíz de 58, por favor? El módulo del gradiente. Hay que sacar el módulo del gradiente. ¿Cuál es el módulo del gradiente? Raíz cuadrada de sus componentes. Ya, profe, gracias. Sí, sí. Ya. Ok, listo. Veamos el otro ejercicio. En el otro ejercicio, ya les voy a escribir, me dice, ¿en qué dirección es nula la derivada de la función? Y ya la escribo en el punto 1,1. Dice, ¿en qué dirección es nula la derivada? A ver, vamos a ver. Hagamos otra. ¿En qué dirección es nula la derivada? ¿No es cierto? Dice la función f de x de y es de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿En qué dirección es nula? ¿No es cierto? Es decir, esto vale 0 y lo que me está pidiendo encontrar, ¿en qué dirección es nula la derivada direccional? Matemáticamente estamos diciendo que el vector unitario por el gradiente de f tienen que ser 0. Porque recuerden, hablamos pues que la derivada direccional es 0 cuando u y el vector unitario y el gradiente de f, ¿qué son? ¿Cómo están dispuestos? Ortogonales. Ortogonales, ¿no es cierto? Esa es la condición geométrica que me da esta característica y lo que me está pidiendo es encontrar justamente este vector. ¿Cómo lo haríamos? Ah, y me dice en el punto 1,1, me parece que era 1,1. En el punto 1,1. Bien, ¿cómo sería el planteamiento de este ejercicio? ¿Quién me lo dice? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué datos conocemos? ¿Qué datos no conocemos? ¿Qué datos hay que evaluar? ¿Quién me indica cómo deberíamos de realizar? Deberíamos hallar el vector gradiente primero, entonces. ¿Allá es primero? Perdón. El vector gradiente. Ya, hallamos Gradiente.
ya el gradiente, ¿no es cierto? Y para eso, hallar el vector gradiente, tenemos que encontrar sus derivadas parciales. F de X, perdón. Voy a encontrar la derivada parcial de la función con respecto a X, que en este caso, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser 2X que multiplica X al cuadrado más Y al cuadrado, menos, en este caso, 2X que multiplica X al cuadrado menos Y al cuadrado. Estoy sacando la derivada parcial con respecto a X. Y todo esto sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, le podría simplificar o le podría evaluar en realidad, porque ya me está dando el punto de entrada que es 1,1. ¿Cuánto sale evaluado en 1,1 si me dan calcular? Le faltó elevarle al cuadrado al denominador. Cuadrado, bro. Ya, el denominador. Ah, ya, sí, gracias. ¿Cuánto me sale el vector, la derivada parcial con respecto a X evaluado en el par ordenado 1,1? ¿Sí? ¿Cuánto me sale? ¿Cero? ¿Cero sale? ¿Por qué cero? No me sale cero. Me sale 1, profe. Me sale 1. Sí, sale 1. Tiene razón. A ver, vamos a ver. 1 me da 2 al cuadrado. 1 más 1, 2. Ya, me sale que es el valor de 1. Y la derivada parcial con respecto a y, haciendo exactamente lo mismo, voy a tener menos 2y, x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2y, x al cuadrado menos y al cuadrado, y todo esto, darán viendo si está bien hecha la derivada parcial, x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Y aquí cuánto me sale en este valor? Me va a salir menos 1 tal vez. ¿No es cierto? Sí, profe, menos 1. Menos 1. Quiere decir que mi gradiente de f, ¿no es cierto?, definida como las derivadas parciales de x en y más la derivada parcial de y en j, en mi caso dice que es y menos j. Este es el gradiente de mi problema evaluado en el punto 1,1. Listo, tengo el gradiente. ¿Qué más se hace a continuación? ¿Quién me dice? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué sugieren que se haga? Yo tengo el gradiente. El vector unitario. ¿Cómo calculo el vector unitario? Con el módulo. ¿Qué módulo? Profe, podríamos calcular el vector unitario cuando cumple que si hacemos el producto escalar de dos vectores nos da 0. Ya, dígame cómo le haría, pero eso quiero, está bien allí, correctísimo. Ahora, ¿cómo plantearía la ecuación? Eso quiero que me digan ustedes. Usted dígame qué escribo. Está bien lo que acaba de mencionar. ¿Cómo escribo, pero ahora? A ver, sería... Profe, despejamos tal vez. ¿Cómo despejamos, Pierina? El vector unitario quizá. Ya, pero dígame, sí, pero dígame cómo lo hago. Está bien todo lo que me dicen, correctísimo, pero quiero que me lo digan y yo escribo, no hay problema. O sea, ustedes me dicen, escriba de esta manera, lo escribo y ahí vamos viendo. Cuando el gradiente es igual a 0. No, No, sería, profe, el vector unitario igual a menos del gradiente. el vector unitario igual a... A menos del gradiente. ¿Y por qué? ¿De dónde sacamos esta relación? De la derivada. Never. Ya. Está clarísimo que lo que yo tengo que encontrar es el vector unitario. Es este U. Y yo sé que el vector U tiene componente 1 en I más componente U2 en J, ¿no es cierto? Este es mi vector. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que aquí comienzan a aparecer mis valores de evaluar, las incógnitas como tal. Entonces, yo tengo que encontrar la componente en X y la componente en Y. Como mencionaron, voy a utilizar
esta primera condición y van a ver que necesito una segunda condición también para resolver, porque si yo planteo esto de aquí, matemáticamente yo estaría indicando entonces, ¿no es cierto?, que la derivada direccional de f es igual al vector u1 en i más u2 en j, producto punto, mi gradiente, que acabo ya de sacar dadas las características que se me dio, menos j, y esto tiene que ser igual a 0. Si hago la operación del producto punto, ¿qué me queda? U1 menos U2 es igual a 0. Listo. ¿Hasta ahí se entiende o no? Lo que acabo de hacer matemáticamente, en base a las definiciones, que no es nada nuevo. Sí, profe. Sí, profe. Yo me acabo de plantear es una ecuación matemática en donde tengo mis dos incógnitas, U1 y U2. ¿Sí? Bien. Alguien me va a decir, sí, aquí de esto, de lo mejor que puedo sacar de aquí es esto, que el valor de U1 va a ser igual a U2, despejando el una en función de la otra. Es decir, si encuentro el valor de 1, ya sé cuánto vale U2, o si encuentro U2, ya sé cuánto vale U1. Listo. Pero el problema me dice exactamente, encuentre la dirección. Yo todavía no encuentro la dirección. ¿Qué más necesito para poder encontrar una segunda ecuación en donde estén estas dos variables, U1 y U2? ¿Quién me dice? Yo tengo planteado una primera ecuación, reitero, que es esta, en donde están mis dos incógnitas. Mis dos incógnitas son componentes del vector unitario. ¿Qué más podría utilizar? Si es algo conceptual o por definición. Por definición, el vector unitario, ¿qué es? 1. A ver, perdón, ¿cómo les dije? Por definición, el vector unitario, ¿qué es? Así creo que les dije, ¿no? Sí. Estaba mal expresado, aunque la respuesta era la correcta. El vector, a ver, el módulo del vector unitario, ¿cuánto vale? Así debía haber hecho la pregunta. ¿Cuánto vale el módulo del vector unitario? Vale 1, profe. Vale 1, ¿no es cierto? Esa es la característica propia de este vector. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ahí me va a aparecer una segunda ecuación. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el módulo de U matemáticamente? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es el módulo de U? ¿Cómo lo calculo? La raíz de 1 al cuadrado más U2 al cuadrado. U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Y por definición esto vale 1. 1. Sí, yo puedo moverme la raíz cuadrada hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y puedo escribir esto así. Y si ustedes observan, aquí está mi segunda ecuación. Primera y segunda ecuación. Por lo tanto, yo ya puedo aplicar la álgebra y resolver y encontrar mi incógnita. Es decir, yo tengo planteado para encontrar mi vector unitario una primera ecuación, U1 menos U2 es igual a 0. Y por la propia definición, porque son, recuerden que estoy planteando estas ecuaciones por definiciones propias del problema. ¿Por qué valía 0? Porque el vector ortogonal, el vector unitario y el vector gradiente son ortogonales, de ahí salió esta relación. Y la otra que acabo de determinar es por definición propia del vector unitario. Aquí está mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera había mencionado que yo puedo sacar que U1 es igual a U2. Como consecuencia le puedo reemplazar en la segunda ecuación y lo que tengo es esto. ¿Sí? Ya la parte matemática es esto y me quedaría 1. Y en consecuencia, sacando la raíz cuadrada, ¿cuántos resultados yo encuentro? Encuentro 2. 2 resultados. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir, conformando mis dos vectores unitarios que me estaría indicando que hay dos direcciones en donde se cumple que el gradiente o la derivada direccional es 0 son los siguientes.
El primer vector, si toma a 1 con el signo positivo bajo esta condición, entonces mi primer vector unitario, ¿no es cierto?, dice que tiene las componentes 1/2 en I más 1/2 en J. Y mi segundo vector unitario es menos 1/2 de I menos 1/2 de J. ¿Sí ven? Entonces yo no he obtenido solamente una dirección, obtengo dos direcciones, que es lo lógico. Si yo grafico esto, mis vectores en el plano cartesiano, ¿sí? Teníamos el vector gradiente. ¿Cuánto valía el vector gradiente? 1 menos 1, ¿no es cierto? 1 menos 1 sería 1 y menos 1. El vector gradiente está en esta dirección. Este es el gradiente. En tanto que los vectores, vectores unitarios, para que se cumpla esa característica, el un vector dice que es raíz de 1/2 de I más raíz de 1/2 en J, vendría a ser este vector, el unitario. Y el otro vector unitario, que me da cuenta los datos, los valores numéricos, me dice que es este otro segundo vector. Menos raíz de 1/2 en I, menos raíz de 1/2 en J. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo dos resultados, no solo uno. En eso tendrá mucho cuidado. Y justamente es aquí donde a veces se pierden en el hacer una operación algebraica. Recuerden que cuando yo saco la raíz cuadrada de un número, por definición se me dan dos resultados, un positivo y un negativo. ¿Queda clara la resolución del ejercicio, tal vez? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna duda, tal vez. Profe, el menos raíz de 1/2 de J, ¿en dónde está representado? El menos, Raíz de 1/2 de J. eh, La última parte. este de aquí, Exacto. es que es componente en X menos raíz de IJ y menos raíz de Y. Sus componentes, estas son las componentes. Este es el vector U, el otro vector. Este es este vector y el otro es este otro vector. Ah, ya, gracias. Y lo que yo decía, hay dos alternativas a tener presente, porque a veces uno se pierde en los cálculos esa consideración. Y ustedes ven que geométricamente, efectivamente, hay dos direcciones perpendiculares al gradiente de F. La que está en el primer cuadrante, en este caso, y la que está en el tercer cuadrante. Y eso sale, una cosa es interpretarle gráficamente, porque ustedes dicen, si hago el gráfico, yo debería primero intuir que va a pasar eso. Sino matemáticamente yo estoy sacando justamente esos resultados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tal vez algo que valga repetir en el ejercicio. No sé si está claro el planteamiento, qué es lo que yo tengo que analizar, qué consideraciones tengo que hacer. Recuerden, vuelvo a reiterar lo que dije, en este problema es netamente conceptual. La derivada direccional, si me da, es nula, significa que el gradiente, su vector unitario, son perpendiculares. Sacamos el gradiente como ustedes mismos me lo indicaron, ¿no es cierto?, a través de las relaciones matemáticas, derivada parcial en X, derivada parcial en Y, evalué, me salió ese gradiente, ese vector gradiente. Luego el vector unitario me pide encontrar justamente sus componentes que me dan cuenta de la dirección. Aplicando la definición, obtuve esta primera ecuación, 1 menos U2 igual a 0. Y la segunda consideración que tomé o analicé fue la propia característica del vector unitario, entendido que es un vector cuyo módulo vale 1. Saqué su módulo, que es la raíz cuadrada, como tenemos ahí descrito, y obviamente al final me quedó que 1 al cuadrado, U2 al cuadrado, ¿no es cierto? Perdón, aquí ponemos, aquí es 1. ¿Sí? Es igual a 1, y ahí se planteó la segunda ecuación. Y con este sistema de ecuaciones lo resuelvo y saco las incógnitas, en este caso las componentes del vector unitario. Y aquí matemáticamente, como digo, o sea, al final, recuerden, al final yo interpreté esto y saqué la gráfica. Si ustedes ven cómo yo hice el desarrollo, ¿sí? Para verificar o para representar. Bien.
Preguntas, dudas, tal vez alguna inquietud al respecto. Una consulta. Patricia. Esa dirección nos quiere decir que, bueno, en esa dirección la derivada de cero, ¿verdad? En cualquiera de esas dos direcciones, la derivada es cero. Eso es lo que me está indicando. O sea, yo tengo dos casos. Si el vector gradiente está en el primer cuadrante, perdón, el vector unitario o la dirección, como está aquí descrita, toma estos valores, si esta dirección, quiere decir que el gradiente, la derivada direccional, perdón, vale cero. O si toma el otro valor del vector unitario, me quiere decir que también en esa dirección, la derivada direccional vale cero. Eso es lo que me está indicando, porque de ahí partimos del problema. Y yo puedo verificar. ¿Cómo verifico? ¿Cómo podría yo verificar si estos dos resultados me dan la derivada direccional cero? Hacer la operación. Hago la operación ahora. Haga la operación. Un vector unitario por el gradiente, si usted evalúa, debería de darme cero. Y si utilizo el otro vector unitario por el mismo gradiente, también me tendría que dar cero. Estaría comprobando nada más. Sería la comprobación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Listo. Ahora hagamos la extensión de este concepto del gradiente a una función de tres variables. De entrada, en realidad aquí la función como tal ya no la voy a poder representar gráficamente porque estaríamos hablando de un R4. Pero en todo el contexto matemático estamos hablando de R3, es decir, el espacio, en donde están localizados estos vectores que nosotros estamos analizando. Recordemos que en el espacio, un vector un vector unitario, perdón, estaba representado por sus cosenos directores. Sí, es decir, el vector, creo que, déjenme ver si más adelante creo que estaba, no sé si aquí teníamos, no. A diferencia que en el plano, pero me parece que sí lo habíamos hecho, a la diferencia de lo que se da en el plano, el vector unitario, ¿sí? Está representado, este es el vector unitario, por los ángulos que forma el vector con todos los ejes. Eje X, eje Y y eje Z, que es esta relación que está aquí descrita. Este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, este es el ángulo gamma. ¿Sí? Así se denotaba el vector unitario en el espacio. Y lo que se entiende aquí, al igual que en el caso anterior, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de dos variables, yo quiero determinar la derivada cuando X y Y se mueven al mismo tiempo. El mismo concepto sucede acá. ¿Qué pasa cuando, en este caso, X y Y y Z se mueven al mismo tiempo? Me traslado de un punto del espacio a otro punto del espacio. O sea, ese concepto sigue siendo lo mismo. Obviamente, si aplico el concepto de la derivada direccional desde la formalidad como a través de un límite, ¿no es cierto? Porque el concepto sigue siendo similar, estaría expresado de esta manera. Y si el límite existe, ¿no es cierto? Lo que yo estoy sacando es la respectiva derivada direccional. Bien, pero como van a ver, yo también le puedo extender bajo el mismo criterio anterior, ¿sí? Una relación muy parecida a la que habíamos descrito anteriormente. Me refiero a esto, a esta relación. ¿Sí? Esto es en el plano en realidad, y la que está aquí descrita a continuación hace referencia al espacio. ¿Sí? La derivada direccional. Y nuevamente yo puedo argumentar que esto, sí, me parece que está en la siguiente diapositiva, al igual que habíamos hecho en el caso de la equivalencia o de la analogía. Si yo tengo un vector A1, perdón, tengo un vector A1 producto punto un vector B, donde A, perdón, tiene componentes A1, A2 y A3, y B, en este caso, también tiene componentes B1, B2, B3, y cuando yo aplicaba el producto punto de estos dos vectores era la multiplicación correspondiente, ¿no es cierto? Sería A1, B1, más A2,
B2 más A3, B3, ¿no es cierto? Y esta analogía le llevaba acá. Ustedes mismos me dijeron la vez anterior. A1 para mí vendría a ser la derivada parcial en X, A2 la derivada parcial en Y, A3 la derivada parcial en Z, en tanto que B1 es el coseno de beta, coseno de alfa, B2 es coseno de beta y B3 es coseno de gamma. Y yo puedo entonces transformar nuevamente esta relación como un vector unitario por, nuevamente se define el concepto del gradiente, en este caso en una función de 3 variables, ¿no es cierto? Y el gradiente de f. Al igual que en el caso anterior, no hay nada diferente. Lo que acabo de mencionar lo expreso de esta manera bajo el concepto nuevamente del gradiente. ¿Sí? O sea, le he extendido la idea y el concepto únicamente a una función de 3 variables. La diferencia que se marca aquí, ojo, es el vector unitario. ¿Sí? De cómo está expresado matemáticamente, ya no es un único ángulo como veíamos en el caso anterior, coseno de teta. Aquí son 3 ángulos que me dan cuenta de cómo está posicionado la dirección en el espacio. ¿Sí? Mucho cuidado, saber diferenciar esa idea porque aunque no lo crean es relevante en el momento de algunos ejercicios, dependiendo de lo que me esté pidiendo. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda en cuanto al concepto, porque sigue siendo lo mismo. Aquí también aparece la idea del gradiente, es decir, y obviamente yo le puedo extender el gradiente a un espacios n dimensionales, porque se entendería que el gradiente de una función siempre va a ser sus derivadas parciales. Es un vector conformado por sus derivadas parciales de acuerdo a las variables que están inmersas en la función. ¿Sí? Y el vector unitario, aunque geométricamente ya no lo podríamos representar en un espacio dimensional mayor a 3, ¿sí? Mantiene la misma idea. ¿Sí? Recuerden que aquí nosotros les entendemos que son vectores, aunque sus componentes estén expresados en un espacio Rn. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? Alexis, Ángel, Cristian, Daniela, Darío, Fabián, Paola. 3 Paolas, ha habido 3 Paolas. Nicole, Pierina, Milene, no sé si está claro. Sí, está claro, profe. Profe, sí está claro. Ya, chévere. Veamos Profe, ahora, está claro. hagamos este ejercicio en realidad, que como se van a dar cuenta, en procedimiento es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia a lo anterior y las operaciones tal vez un poco se pueden hacer un poquito más grandes, porque ya no hablábamos, por ejemplo, en el caso del vector unitario o del mismo gradiente, ahora hablamos de 3 componentes. A ver, hagamos este ejercicio. Calcule la tasa de variación. Ojo, recuerden que esa es la derivada direccional, es una tasa de variación. ¿No es cierto? La interpretación que les damos o los conceptos que le dábamos. A ver, déjenme ver, 3x al cuadrado más x menos 2y menos yz más... Voy a colocar acá en la pizarra una... A ver. 3x al cuadrado más xy. Me dice que tengo una función f de x, de y, de z. Dice que es igual a 3x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado. menos y al cuadrado. ¿Qué más es? No, profe, es 2y al cuadrado. Ya 2y al cuadrado. ¿Qué más? Menos yz Menos yz más z al cuadrado. más z al cuadrado. Nada más. No, solo eso. Ya, y me dice que calculemos la tasa de variación, que es la derivada direccional, en el punto 1 menos 2 menos 1. ¿No es cierto? Que saquemos la tasa de variación, que es la derivada direccional, en el punto 1 menos 2 menos 1. ¿No es cierto? En la dirección del vector 2, 2, 1. En el vector, en la dirección, ojo, nuevamente vuelvo a reiterar. Mucho cuidado de cómo se me da la información.
Me dice, me den en el vector, perdón, 2i menos 2j y menos k, me parece que estaba así, ¿no? Sí, pero Ya. Listo, entonces, aplicando lo mismo que ya se ha desarrollado, yo sé que la derivada direccional es igual a, en este caso, al vector unitario por el gradiente de f, con toda la información. En este caso, yo sí puedo calcular, ¿sí? Podría empezar calculando el gradiente de f. En este caso, el gradiente de f hace referencia a que al tener tres variables tenemos f de x de y, más f de y en j, ¿no es cierto? Y más f de z en la dirección de k. Construyendo el gradiente vamos a tener que la derivada me va a quedar, la primera componente sería 6x más y en y, más me quedaría x menos 4y y menos z, daránme viendo que si por ahí no se me escapa algo, y más sería, bueno, aquí le voy a dar la vuelta para que me quede el signo en el otro lado. 2z menos y en k. Este es mi vector gradiente. Vuelvo a reiterar, todavía no le he evaluado en la terna 1 menos 2 menos 1. Por lo tanto, si ustedes observan, es una función vectorial. ¿Estamos? Bien. Si hago la evaluación, por favor, si me dan calculando cuáles serían los componentes. En 1 menos 2 menos 1. ¿Cuánto sería en y? Me parece que es 4, ¿no? En el otro que me queda sería 1, 8. Me parece que es 10. Sí, profe. Más 10j. Y en el último me queda Sería 0. 0. Sería 0 seguro. Menos 2 y más 2. Sí, aquí sería más 0k. ¿Sí? Bien, entonces este es el gradiente de mi función. Ahora, tengo mi vector, tengo mi dirección. Lo que yo debería de verificar primero es el módulo de b, para no equivocar, para saber si el vector que me está dando es un vector unitario. Okay. Si yo calculo este vector, me va a quedar 4 más 4 más 1. Me da cuenta de que esto es raíz de 9. Y raíz de 9, ¿no es cierto? Es 3 en este caso. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que no es un vector unitario, porque, insisto, ahí es un error que se comete. Me dice que es 3, por lo tanto, no es unitario. Lo que yo tengo que hacerle al vector es unitario, es decir, con esta misma información que acabo de sacar, cada uno de los componentes le divido para 3, es decir, me quedaría 2/3 de i menos 2/3 de j y menos 1/3 de k. Aquí recién le transformo en un vector unitario. Por favor, tendrán mucho cuidado en eso, ¿sí? En este tipo de operaciones, porque alguien me da el vector director de dirección y para automáticamente le utiliza en la formulación acá. Y claro, va a obtener un resultado, ¿sí? Pero conceptualmente no corresponde. Con estos dos datos, el vector, el gradiente y el vector unitario, hago la operación matemática, es decir, me quedaría 2/3 de i menos 2/3 de j menos 1/3 de k, producto punto del gradiente, 4 en i, más 10 en j, más 0 en k. Y haciendo ya la operación matemática me va a quedar 8/3 menos 20/3 y más 0. Lo que me da cuenta que esto es igual a menos 12/3 me da igual a 4, creo ya numéricamente. Dráme verificando, por favor, ese dato. ¿Estoy bien allí? Tal vez en la resolución numérica. Sí, profe. Sí, 8/3 y en el otro me queda menos 20/3. Ya. Entonces, esta es la tasa de variación en el punto 1 menos 2 menos 1, menos 4. ¿Sí?
Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si está claro el desarrollo matemático. Vuelvo a reiterar, similar a lo anterior, extendido a un espacio vectorial R3, nada más. Pregunta, en este mismo ejercicio, ¿cuál es el ángulo que forma el gradiente y el vector unitario? ¿Quién me dice cómo podría calcular? ¿Cuál es el ángulo que forma el gradiente y el vector unitario? ¿Qué podría aplicar aquí? ¿Alguna idea? Trigonometría. ¿Perdón? ¿Perdón? Trigonometría, quizás. ¿Cómo le hago? Dígame cómo le hago y yo le escribo, no hay problema. Recuerden que en este ejercicio yo estoy en el espacio, ¿no es cierto? Voy solo a hacer la representación medio gráfica, aunque no sé si corresponde a los datos que tenemos, ¿sí? Lo que me está indicando es, insisto, voy a poner cualquier representación, pero tendría yo que utilizar las componentes. Yo sé que este es el gradiente de f y supongamos que este es el vector unitario que acabo de calcular, ¿no es cierto? Y entre los dos me da que du a df, ¿no es cierto? El vector unitario por el gradiente que acabamos de calcular me dice que me da el valor de -4. Y lo que yo estoy pidiendo en este momento es qué ángulo forma el gradiente con el vector unitario. ¿Cómo le calcularía? ¿Sí? Esto es X, Y. Yo en algún momento les había mencionado, estoy casi seguro que les dije, que entre dos vectores, ¿qué se genera? ¿Qué se genera en el momento que yo... ¿Perdón? Un triángulo. No. Ángulo. Se genera el ángulo y ¿qué más? El vector u y el vector gradiente, ¿sobre qué están? ¿Qué se genera adicionalmente? En el plano. Se genera un plano, correcto. ¿Sí? Se genera un plano. O sea, entre u y b se genera un plano. Eso es muy importante. Y obviamente el vector u y el vector gradiente están sobre ese plano. Ahora, el producto punto, matemáticamente, ¿a qué también es igual? Ya sabemos que es el producto de sus componentes, eso es una manera de evaluar el gradiente, perdón, el producto punto, pero el producto punto también, ¿cómo se lo evalúa? ¿Cuál era la otra relación? ¿Cuál era la relación que estaba asociada al ángulo que forman los dos vectores? Revisarán la materia. Ese era el producto punto. El producto de sus módulos por el coseno de teta, que es el teta es el ángulo que se forman entre los vectores. ¿No es cierto? ¿Era o no era eso? ¿Era o no era eso? Cierto. Entonces apliquemos esto acá arriba. Si eso deberían de haber sido la respuesta inmediata. Quiere decir que en el caso del gradiente de U producto punto F, a esto también es igual al módulo de U por el módulo del gradiente de F por el coseno que forman los dos vectores. Pero como sabemos que este módulo vale 1, será igual, ya habíamos visto, esta era la relación anterior, que el gradiente de F por coseno de teta. ¿Cuánto vale en mi problema módulo de U, el vector unitario por gradiente de F? ¿Cuánto vale? -4. -4. ¿Cuánto vale el gradiente de F?
en mi problema anterior. Lo puedo calcular porque tengo toda la información. Aquí es igual el módulo del gradiente. Es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuáles eran los componentes? Perdón, los componentes eran del gradiente. ¿Cuáles eran? Eran 4, 10 y 0. 4, 10, 0. 4, 10 y 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tengo 16 más 100 y más 0. Esto me da cuenta que esto es igual a la raíz de 116. No sé si se le puedo descomponer esto, tal vez. No sé si me ayudan. Sería 58, sería 2 raíz de 59. O raíz de 20. 2 raíz de 29. 2 raíz de 29. Por lo tanto, el módulo es 2 raíz de 29, despejando mi incógnita, que es lo que les estoy pidiendo, me quedaría menos 4 sobre 2 raíz de 29 y sacando el arco coseno, ¿no es cierto? De menos 4, si alguien me da calculando, por favor, y me indica cuánto sale el ángulo. ¿Me dan calculando, por favor? 4 dividido para 2 y para raíz de 29. ¿Y cuánto sale el arco coseno? 111,80. 111,80 grados. ¿Sí? Ese vendría a ser el ángulo. Bueno, aquí en la gráfica no se aprecia porque puse cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Más o menos, insisto, tendría que darle los valores reales del problema, ¿no? Entonces, eso quiere decir algo así, más o menos. A ver. Voy a darle una interpretación nada más para entender. Que el ángulo que me acaba de dar es este, si no estoy mal. Bueno, cualquiera de los dos, 111,80 grados. ¿Sí? Es el ángulo que se tiene. Si no saco el ángulo, me parece que se llama correspondiente o suplementario, que sería 111 menos 80, menos 180. Me tiene que dar 89, supongo, 79. ¿Sí? Ese vendría a ser el ángulo. Está claro lo que pedía, lo que yo les dije que calculen posteriormente. El ángulo que formarían los dos vectores y cómo se calcula es lo que ya hemos visto anteriormente, bajo este concepto. Los vectores entre sí forman un plano. Entre dos vectores se forma un plano. Entre los dos vectores se forma un ángulo. ¿Sí? Y además, el producto punto también es igual al módulo de A por módulo de B coseno de teta. Y eso estoy utilizando porque en el coseno de teta apareció mi incógnita, que era lo que pedí como segunda parte del desarrollo de este ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Ya. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, tal vez, no sé si algo que tenga que repetir. A mí el ángulo me sale 124,23. Eso les Coseno a la menos 1 de menos 4 sobre 2 raíz de 29. ¿Cuánto dice que sale? 124,23. Bueno, revisarán 124,33, ¿ya? Revisaránle, por favor. 23. Bueno, 23. Ya. Revisarán de todas maneras, entonces, por favor, esta información. Y es del cálculo numérico, me dije. Sí, 124,23 grados desde el ángulo que forman entre el vector unitario y el gradiente de f. Como digo, si le quiero hacer más clara la representación gráfica, tendría que utilizar la información que tengo. ¿A qué me refiero? Tendría que graficar el gradiente con estas componentes, que se entendería aquí está sobre el plano x, y nada más, porque z vale 0. El vector unitario es el de acá, 2/3 en y menos 2/3 en j menos 1/3 en k. Y ahí tal vez a lo mejor se puede apreciar de mejor manera el ángulo que acabamos de calcular, ¿sí? Eso ya es, como digo, es utilizar las componentes que corresponden. Una consulta. Dígame qué hay. En el vector unitario siempre tiene que ser igual, tiene que ser 0. Siempre. No he dicho que sea 0, tiene que ser unitario, 1. O sea, perdón, tiene que ser 1. Sí, o sea, esa es la característica, ese es el concepto matemático que utilizamos, porque nosotros lo que estamos diciendo es deme una dirección. Entonces, la dirección tiene que ser unitario porque
es como estar multiplicando una cantidad por 1 que no afecte el resultado final. Por eso yo decía, a veces se comete el error, se da la información tal cual está y utilizan, poniendo este mismo ejemplo, utilizarían de pronto este vector como vector unitario. Pero ojo, el vector unitario tiene un módulo, que no es 1. ¿Sí? Entonces, por eso se debe de utilizar el vector unitario. No tiene que influenciar. La dirección únicamente me dice hacia dónde voy a obtener su derivada, pero no debe de influenciar porque estaría influenciando en el resultado final en un factor de 3, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Obviamente, en el momento que yo le calculo con esta relación el unitario, el 1 no afecta en el resultado numéricamente. Que recuerden que el 1 es un elemento neutro dentro de la operación del producto escalar, del producto normal, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, por eso decía, tenemos que verificar que si me da un vector que me da una dirección, claro, el vector me está dando una dirección y lo único que nosotros hemos sacado es que entre estos vectores B y su unitario tienen la misma dirección, pero la diferencia está en que acá tiene módulo 1 y acá el propio vector tenía su propio módulo, ¿sí? No sé, Kevin, tal vez si aclara eso algo. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Tienen que hacer esa verificación y no hacer la multiplicación directa porque eso ya se comete ese error. Listo. Listo, vamos a ver. A ver, perdón, aquí alguien me está consultando algo. Lo más pronto, Daría, estaba queriendo subir las de la otra semana y hoy día me igualaré para eso, para subirlo más pronto, ¿sí? A ver. Profe, otra consulta. ¿Este material está actualizando en las diapositivas que ya teníamos o es un No, nuevas este ya está en la plataforma. Este sí le subí a la plataforma ya. Sí. De todas ok, maneras, profe. le voy a chequear, pero yo creo que ya le subí Sí, la vez. porque ahí yo revisé y no había nada, a menos que estén en las que ya estaban antes. Ya le voy a chequear. Si no, terminamos la clase y le subo inmediatamente esto. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Profe, Dígame. una pregunta. ¿El examen interciclo en qué modalidad nos va a tomar? ¿Presencial o virtual? Virtual. No, yo no voy a. No va a ser Gracias, profe. presencial. Ya. Profe, una última pregunta. Seguro. ¿Cómo se interpretaría en este caso, o sea, y haber hallado el gradiente? ¿En qué sentido? Pero ¿cómo se interpretaría en qué? O sea, ya hallamos ya hallamos la dirección, perdón, se me fue. Y ya hallamos, dijimos que era -4 Sí. resultado. ¿Cómo se interpretaría eso? Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Volvamos acá. Me voy a poner como ejemplo esta gráfica de aquí. ¿Qué es lo que estamos interpretando? Sí. Yo saqué el gradiente de la función, vuelvo a reiterar que es lo que sería dada por la propia función, ¿sí? Y yo doy una dirección, más o menos como lo que está aquí. Entonces, lo que yo estoy interpretando viene a ser eso, igualmente, que en el punto que encontré, que era -4, voy a poner, que hagamos cuenta que aquí me daba la derivada direccional, -4. Si le doy la interpretación nuevamente, lo mismo que estoy considerando, se genera un plano, ¿sí? Ya vamos a ver una interpretación también muy interesante. El gradiente, me estoy adelantando esta idea, el gradiente se caracteriza por ser un vector que es perpendicular a la superficie, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver ese concepto. Entonces, lo que yo estoy sacando en el momento que digo la derivada direccional, lo que hemos visto, para mí vendría a ser geométricamente esto una pendiente. En este plano que se genera, dado cuenta de que aquí está la dirección, tal vez aquí no se aprecia de mejor manera, pero aquí está la dirección del vector unitario, porque me dicen esa dirección. Este es el ángulo θ que se forman entre el gradiente y u. Y se genera lo que yo dije hace un momento, se genera este plano. Entonces, la derivada direccional, la interpretación
puede ser vista como una pendiente de una recta tangente en ese punto. Igualito, nada diferente. La interpretación o lo que acaba de mencionar, lo que decía el programa. Recuerden que la derivada en esencia es una razón de cambio. Es una tasa de variación. ¿Sí? Que es el otro concepto matemático que se utiliza. No sé, Kevin, si eso le aclara algo. Entonces es exactamente lo mismo. Puede ser vista esta derivada direccional desde el punto de vista como una pendiente de una recta tangente, evaluado en el punto que me daba el ejercicio, en el punto, ¿cuál era? 1 menos 1 menos, no recuerdo cuál era el punto del ejercicio. ¿Cuál era el punto del ejercicio? 1 menos 2 menos 1, creo, profe. Correcto. Entonces, evaluar en ese punto la derivada. Igualito, o sea, no cambia la connotación del concepto de la derivada como tal. Pero nosotros introducimos métodos o relaciones para saber cómo calcular eso. Y en este caso se utiliza un concepto vectorial. ¿Sí? No sé si le aclara en algo lo que acabo de mencionar. Sí, profe, pero creo que no me supo entender. O sea, me refería a que digamos que La derivada direccional. hayamos sí, dijimos que era -4, o sea, el resultado se le diría que la tasa de variación Es es negativa. -4. Exactamente. Pues cada unidad que yo me mueva, yo reduzco en 4 mi tasa de variación. Por ejemplo, en un proceso de producción, ¿qué significaría? En el momento que agrego una unidad más, quiere decir que mi producción se reduce en 4 unidades, dependiendo del modelo matemático que estoy utilizando, claro está. Recuerden que es como en este caso, ¿qué entendería? Que es una tasa negativa. ¿Bajo qué contexto le estoy utilizando? Puede ser que este sea el modelo matemático de una función de costo. Me corrigen porque eso ustedes lo manejan de mejor manera. Yo entendería de que por cada incremento de hora o de, a ver, ¿cómo podría entender? Una función de costo. Pues cada unidad producida, mi costo de producción se reduce. No sé si estoy bien. Pues cada unidad producida en una función, que esta derivada sea un costo marginal de una función de costo, ¿no es cierto? No sé si, insisto, me corrigen ustedes. Lo que estoy entendiendo es de que por cada unidad producida, el costo de producción se reduce en menos $4, no sé, la unidad monetaria que esté considerando. Sería lo mismo, o sea, por eso digo, no, en esencia, no cambia los conceptos que se han visto anteriormente, ¿sí? Si este es el resultado para una función de ingreso, ¿me conviene tal vez eso? No, no es cierto, porque entendería exactamente lo mismo. Por cada unidad de producción, mi costo de ingreso se reduce en $4. Estoy perdiendo. No sé si tal vez ahí mejora no sé si era lo que me está consultando Kevin, tal vez así. Sí, profe, esa Claro, era mi pregunta. claro, porque es ya interpretar el resultado. Oiga, en mi modelo matemático, si este es aplicado a un costo de costo de producción o mis costos de producción, entendería yo que es favorable, si no estoy mal. Pero si hablamos que es una función de ingreso, es desfavorable. Ya la interpretación. Profe, solo una Dígame, pregunta. Patricia. En la clase anterior vimos que el vector unitario era igual al coseno del ángulo I más del seno del ángulo J. En el plano. Ya, eso no se da en el espacio, no No, hay lo una... que pasa que en el plano la ventaja es que yo solamente utilizo 2 ejes. Y por eso en el caso era coseno de teta y seno de teta. Pero en el espacio hacer esa descomposición se puede volver más compleja, pero lo que yo estoy utilizando es los ángulos que formaría el vector director, vector unitario con cada uno de los ejes. Por eso es que cambia la forma matemática. Sí, en la que tenemos aquí, perdón, déjame ver dónde está, aquí. ¿Sí? El vector unitario está descrito de esta manera. Este coseno de alfa, el coseno de beta y coseno de gamma hace referencia a que el alfa, beta y gamma son los ángulos que formarían el vector unitario con cada uno de los ejes correspondientes, eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí? Porque si usted resuelve eso y saca el unitario de esa relación, va a darse cuenta que el resultado me sale 1.
¿sí? Ya, Geométricamente. profe, gracias. Haciendo el cálculo así sin valores numéricos, usted hace allí y va a darse cuenta que sale 1. Se cumple la condición matemática. Bien. Aquí tenemos otro ejercicio que me dice determinar los valores de los parámetros A, B y C para que la derivada direccional de la función la que está escrita, alcance el valor máximo de 25 en el punto 1, 1, 2 según una dirección paralela al eje OX. ¿Sí? Bien, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Quién me dice? Dice, determinar los parámetros. Voy a copiar el ejercicio en una... Daránme viendo, ¿no? Si me dan copiando los datos para que luego me indiquen, por favor. A x al cuadrado z más b y z al cubo más x al cuadrado más y al cuadrado. A ver, vamos a ver. Bien, me dice que tengo una función. Tal vez, alguien le copió, tal vez, si me ayuda. ¿Cuál era la función? Ax cuadrado por z más, más b y z cubo y ya no copié más. A ver. Dice x al cuadrado y al cuadrado. ¿No es cierto? Lo que me pide encontrar qué valores debe de tomar los parámetros ABC, ¿no es cierto? Para que la derivada direccional de esta función alcance un valor máximo de 25, es decir, me está dando este dato, que la derivada direccional alcance un valor máximo de 25. En el punto 1, 1, 2. En un punto 1, 1, 2. ¿Sí? Según una dirección paralela al eje OX. En una dirección paralela, no sé si esto sería una dirección paralela al eje OX. Bien, ¿cómo harían ustedes el planteamiento? ¿Qué información tengo? Ya sabemos lo que debemos de calcular porque el propio enunciado lo indica. ¿Qué información tengo yo? Profe, hay que calcular el gradiente. Ya, pero ¿qué información tengo? Primero partamos allí. ¿Qué información tengo? La derivada direccional. Es consecuencia, lo que tengo es la función, lo que tengo es, claro, tiene la derivada direccional, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 25 tenemos el punto, ¿Y qué más tenemos? un punto. Ya, pero ¿qué más tenemos? Si a mí me dice, ¿no es cierto?, que la derivada direccional ya sabemos a qué es igual, ¿no es cierto? Es el gradiente de f por el vector unitario, ¿no es cierto? Yo esto lo puedo calcular, ¿sí? Tengo el resultado que es 25. ¿Y qué más puedo calcular? ¿Qué más puedo determinar en función a lo que me dio el problema? El vector unitario. Así es, el vector unitario, porque aquí me está dando una característica. Dice que tiene que ser paralelo al eje X. Si yo tengo aquí mi sistema de coordenadas, X, Y, Z, lo que me está indicando es que el vector unitario es paralelo al X, es un vector en esta dirección. ¿Sí? ¿Qué componentes tiene que tener este vector unitario? Que dice que tiene que ser paralelo al eje OX. ¿Qué componentes va a tener este vector unitario? ¿Quién me dice? ¿Sí o no?
Sí, profe. De acuerdo a lo que Porque dice el X es... problema. Porque me dice paralelo al eje OX. Entonces, obviamente aquí la única componente presente es en la dirección de Y. Por lo tanto, es 0 en J, 0 en K. Este es el vector unitario. Si yo saco el módulo de U, vale 1. Cumple la consideración. Bien. Vamos viendo porque de pronto se va a requerir algún otro tipo de consideración a tener presente, sobre todo para calcular A, B y C. Veamos qué es lo que sucede. Yo puedo calcular el gradiente de F. El gradiente de F, ¿a qué viene a ser? Las derivadas parciales. En este caso viene a ser 2AXZ en I. Daránme verificando. Perdón, estoy mal, pero aquí me falta otro. Estoy mal. La derivada parcial de F de X, ¿cuál es? Es mi problema. ¿Cuál es la derivada direccional? Perdón. A ver. 2AXZ. 2AXZ más 2CX y al cuadrado. Más 2CX y al cuadrado. Esto es en la dirección de Y. Más la dirección de sería BZ al cubo, ¿no? Más 12x al cuadrado y en j, ¿estoy bien? Y más la última me parece que es ax al cuadrado en más 3by z al cuadrado en k, ¿estoy bien? Las derivadas parciales. Sí, profe. Listo. Por favor, si me dan calculando el gradiente, Profe, dígame. disculpe, la primera no sería 2AXZ. A2AXZ, gracias, sí tienes razón. Aquí me falta el Z, ya le corrijo. Ya. Más 2, ahí estamos, ¿no? Por favor, si me dan calculando el gradiente, evaluándole 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces, para ver qué es lo que me sale. A ver, ¿qué más voy a necesitar? ¿Cuánto me salen los valores de estos de aquí? Si me dan calculando ya el gradiente, me va a quedar en función de A, B y C, fijo. Listo. ¿Qué valor sale este gradiente? ¿Está sin clase? ¿Pero no es computación que tiene? Ah, no sé. Ya. Listo. ¿Cuánto me sale el gradiente? Saldría 4A más 12I más 8B más 12J más A más 4A 6B. más, 12I. ya, No, 2C. C. 12C, sí, ¿no es cierto? No, 2C. Ah, 12, ya, correcto. 4A más 12 en I, Ajá. más 8B más 2C en J más 2C en J, más A más 6B en K. en K. ¿Sí? Aquí tenemos, este es el gradiente, ¿no es cierto? Ya.
¿Qué más? ¿Qué más se tiene? Profe, que no es el último 12B. No sé, ahí sí no sé, me dijeron Sí, 6B. profe, es 12B. O sea, es A más 12B. Ya, le chequen, ¿no? Ya, le pongámosle 12B, me dice que sale 12B. Ya, ahí está, sería de revisar, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más tengo? ¿Qué El más vector puedo? unitario. Ya, el vector unitario, vamos a ver si hago el producto del vector unitario, ¿no es cierto? Sería lo que tengo aquí relacionado, pero es evidente que los otros términos se me van a hacer cero, solamente tengo en la dirección de X, ¿no es cierto? Quiere decir que la derivada direccional vendría a ser, si multiplico término a término, este término 4a más 2c por 1, me queda ese valor, 4a más 2c. Este término 2b más 8b más 12 por 0 desaparece y el a más 12b por 0 desaparece. Y esto me dice que es igual a 25. De acuerdo a lo que me dice la derivada direccional. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación tengo? ¿O qué otras ecuaciones puedo utilizar yo? ¿Creen ustedes? ¿Qué otras? Porque ahí solamente tengo recién una ecuación que me relaciona el 4a más el 2c. ¿Qué otra cosa más podría utilizar yo? ¿A quién se le ocurre? Algo. Porque Profe, obviamente... tal vez reemplazar los puntos en la función y de ahí reemplazar de la derivada direccional en esa ya, misma función. lo que pasa que si reemplazo el punto en la función, no me va a dar cuánto valía la función en cuanto a la salida, porque no me da ese dato, no hay ese dato. Porque claro, podría ser una alternativa porque eso me generaría otra ecuación, ¿no es cierto? Dice, determinar los valores, si es que les reemplazo, vuelvo a reiterar el 1, 1 y 2 en la función, en realidad no me da ningún resultado, ¿sí? Porque no tengo nada. Tendría evaluado, pero ¿cuánto vale f de x de y, de z? ¿Cuánto vale? No me da un valor tal vez numérico para tratar de relacionar. ¿Qué más se podría utilizar? ¿Qué otras cosas podríamos utilizar de acuerdo a lo que me dé el problema? Para que me dé la derivada máxima, ¿qué condición se debe de cumplir? Que el ángulo es igual a 0. Ya, sí. De hecho, yo creo que por ahí más bien era de haber hecho la consideración. Más bien, el problema más bien yo le veo que se puede desarrollar de otra manera. Más simple tal vez. Déjenme. Entonces sería con el módulo del gradiente por el coseno del ángulo. Sí, a ver. Justamente quiero formar un sistema, ya les digo, lo que tengo que formar es un sistema de ecuaciones que me dé cuenta de eso. A ver, vamos a ver. Déjenme ver una cuestioncita que quiero plantearle para que se pueda desarrollar esto. Ya. A ver. Ya. Esto se puede desarrollar. A ver, perdón un ratito, a ver. Por definición, si me dice que es la derivada máxima, el gradiente y el vector unitario, ¿qué tiene? ¿Qué es geométricamente? ¿Cómo están dispuestos? ¿Cómo están dispuestos el vector unitario y el gradiente cuando hablamos del máximo? En la misma dirección. En la misma dirección, correctísimo, ¿no es cierto?
lo que yo puedo hacer es este gradiente, ¿sí? Este gradiente, es que eso no me quiero equivocar. Este gradiente, si les igualo a los dos vectores, son iguales. Ya. Lo que yo puedo hacer, este gradiente, le puedo sacar, este vector gradiente yo le puedo sacar su unitario. Este de aquí. Y este vector gradiente le puedo sacar su unitario. ¿No es cierto? Y para sacar su unitario, digo, se me ocurre hacer esto. Saco el unitario del gradiente de f, tendría que hacer el vector para su módulo, ¿no es cierto? Es decir, 4a más 2c, debería de dividirle para el módulo del gradiente, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Estamos sí o no? Sí, profe. Profe. Más 8b más 12, y de hecho así se resuelve este ejercicio. Ya van a ver por qué. J y más A más 12b, el gradiente de f, en K. Y así saco el unitario del gradiente. Pero por definición matemática, el gradiente de f al ser máximo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el gradiente al ser el valor máximo? ¿Cómo se obtenía el valor, la derivada direccional máximo? ¿A qué era igual? Pues definición. A 0. No. Sí, a 0. Neves, mentira. Es igual al valor del gradiente. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto anteriormente? La derivada, un ratito le voy a poner acá otra. La derivada direccional máxima es igual al gradiente al módulo del gradiente. Y en mi caso, ¿cuánto vale esto? 25. 25. Por lo tanto, yo tengo este dato que le puedo ya utilizar acá. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Este gradiente de f, ¿cuánto vale? Vale 25. Acabo de decir la razón, el por qué. Para que me dé la derivada máxima. ¿Sí o no? Pero, ¿se entiende o no se entiende esa parte? Sí, profe. El resto de compañeros. Sí, profe. Ya. Y recuerden, yo tengo un vector unitario, sí, que me da el problema, ¿no es cierto? De componente i más 0j más 0k. Y tengo un gradiente, tengo un unitario que acabo yo de calcular, que es el unitario del gradiente, que es un valor en i más un valor en j, lo que estaba hace un momento atrás, y un valor en k. Y estos dos vectores unitarios, estoy refiriéndome en este sentido. Mi problema me dice que estoy a lo largo de este vector de aquí. ¿Sí? Este es el vector unitario que me dice la dirección. Y por definición, o por lo que me plantea el problema, sobre este también está mi gradiente. ¿No es cierto? Para que sea el máximo. El gradiente y la dirección deben de ser dos vectores paralelos y en el mismo sentido. En el momento que yo saco el gradiente de f, ahora yo también digo, mi vector unitario es igualito al de acá. Estos dos vectores son igualitos. Este con el de acá. Porque son ¿qué? Son unitarios. Los módulos de los dos valen 1. Y lo que voy a hacer a continuación es igualar término a término. Igualar término a término. Este con el de acá, este con el de acá y este con el de acá. Si hago esta consideración matemática, voy a tener que 4a más 12, 4a más 12. Voy a tener que la componente del vector unitario en la dirección de y que dices, me ayudan 4a más 12 sobre módulo de 25, sobre módulo del gradiente, que en este caso dice que vale los 25, porque eso ya tengo, es parte del dato del problema. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Si comparo término a término, es igual a 1. A 1. ¿Cuál es la componente en J del vector unitario? 8b más 12.
8b. 8b más 12, esto igual a 25. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. A 0. ¿Y cuál es la otra ecuación? El otro componente. A más 12b. Igual a A 0. a 0. Si yo resuelvo estas tres relaciones, voy a tener lo siguiente. Voy a tener un sistema 4a, poquito me voy a 2c, y esto es igual a 25, porque este 25 sube al otro lado. Voy a tener 8b más 12 igualado a 0. Y aquí tengo a más 12b igual a 0. Aquí está mi sistema de ecuaciones. Si ven de dónde sale o por qué sale. Y mi problema está resuelto porque aquí entro ya a la parte de matrices, de sistemas de ecuaciones, los resuelvo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es algo que ustedes ya lo manejan de sobremanera. Si ven entonces cómo fue el planteamiento y qué es lo que yo utilicé. ¿Sí? Toda la información estaba en el problema, pero hay que saberla canalizar o utilizar. ¿Sí? Esta primera ecuación es la que hace un rato saqué. En realidad es la primera ecuación. La 4a más 2c más 25. Pero obviamente luego les relacioné con el vector unitario porque decía este es el camino que voy a seguir. Este de aquí con el de acá. Les igualé término a término. Para que se cumpla la condición matemática que dice que la derivada direccional es 25, es la máxima en la dirección del vector unitario que me plantea el problema, y aquí hago una comparación entre vectores, y por eso es que el vector gradiente le hice unitario, para poder luego comparar término a término. Y de ahí se deduce, vuelvo a reiterar, este sistema de ecuaciones que si lo resuelvo, obviamente me va a dar lo que me pedí el problema en un inicio. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Para que se den estas condiciones o esos resultados. ¿Se entiende cómo se hizo? Alexis, no sé. Sí, profe. Sí se entiende, profe. Ya, entonces, un poquito siempre hay que ver, por eso vuelvo a reiterar, la matemática no son solo fórmulas. O sea, no solamente pensar que directamente utilizo la fórmula y me sale el resultado. Yo tengo que construir las relaciones, obviamente basado en los conceptos matemáticos que se me dan, ¿sí? Y utilizar esas herramientas como tal. Y sobre todo, utilizar los conceptos. Es la parte fundamental. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Algo que se tenga que aclarar. Listo. Bien. Entonces nos quedamos hasta esta parte. El día de mañana, como les había mencionado, entraremos a un temita que hace referencia a las funciones vectoriales.